Ok, entonces ahora vamos a trabajar sobre dos instrucciones. Primero estas dos, bit set file bit y bit clear file bit. Entonces, bit set file es hacer un 1 el bit de esta fila o borrar el bit que ustedes especifiquen de esta fila. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer, vamos a empezar con el puerto RC. Primero tenemos que borrar el puerto RC. Entonces le ponemos clear file y la fila donde se encuentra es la 0E hexadecimal, como podemos ver ahí. Entonces aquí ya garantizamos que RC es igual a 00 hexadecimal. Aunque son 6 bits, pero ya queda, o 8 bits, pero ya queda borrado, dependiendo del tipo de micro. Generalmente pues yo estoy usando el 1619, pero esto se aplica a cualquier micro del PIC, de la familia PIC. Entonces también tengo que borrar el puerto RA, aunque en este caso necesito que RA arranque en 1. Entonces RA5, entonces voy a hacer bit set file y el puerto A pues es la 0C, 5. Entonces RA5 es igual a 1. Entonces ya arranqué RC0 y RC7 en el estado 0 y RA5 en el estado 1. Bien, ahora vamos a hacer lo que estamos indicando aquí, que quiero controlar estos bits, encender RC0. Para pasarlo a lógica alta RC0, pues le voy a hacer bit set file y el RC es el 0E. Entonces pongo aquí 0E y es el bit 0. Entonces ya RC0 se va a lógica alta, a lógica 1. Después sigue el RC7. Es 0, 0E, bit 7. Entonces RC7 es igual a 1. Bien. Ahora RA5, que originalmente había arrancado en el estado 1, pero lo voy a pasar al estado 0. Entonces bit clear file es este 0C,5. Entonces ya estoy borrando el bit 5 del puerto C, del puerto A. Okay. Y en el RA, como les dije, es el 0C. Entonces RA5 se hace 0. Ya logré hacer esto. Hay que notar que todos los bits, cuando cambian, se quedan en ese estado, no se borran porque se escribió en un flip-flop tipo D. Entonces la entrada D recibe un bit, lo transfiere a la Q, siempre y cuando el reloj en un ciclo de reloj donde ocurren los 4 ciclos de máquina. Voy a poner otro. El primero, el segundo, tercero, cuarto. Entonces en el tercer ciclo de máquina de este reloj del flip-flop tipo D, aquí es donde se transfiere la entrada D, se transfiere a la Q, o sea, esta lógica alta se transfiere aquí. Y así se quedan, no se mueven, no se borran. Claro que son volátiles, es memoria volátil, pero si este quedó en el estado 0, tampoco se va a regresar al estado 1. Entonces tiene uno que reconocer que estamos escribiendo en un flip-flop tipo D, y si quieren dejar estos bits por un tiempo determinado, pues ustedes tienen que definir cuántos ciclos de máquina, por cuántos ciclos de máquina lo quieren dejar ahí. Entonces, o ciclos de reloj. Entonces ustedes pueden poner un NOP para que ocurran un ciclo de reloj, otro NOP para que ocurra otro ciclo de reloj, pero para eso existen los lazos anidados, para darle un tiempo a cada uno de los bits. Eso es otro tema en otra clase.
porque no nos vamos a gastar la memoria escribiendo NOPs que consumen 1 microsegundo cada uno, siempre y cuando estemos con el cristal a 4 MHz, y se define a 4 MHz porque por defecto el PIC arranca a 16 MHz. Bien. Ahora respecto a las instrucciones BitTest file SC y BitTest file SS, vamos aquí a hacer este caso. Tenemos aquí la instrucción BitTest es probar el bit de la fila y skip it clear, saltar si es 0. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, la definición es así: BitTest file skip y clear. Bien, BitTest file skip y clear. Entonces, ¿a dónde va a saltar? Vamos a ver ese ejemplo. Este ejemplo está escrito aquí. Entonces, lo que hacemos es, primero borramos aquí en esta parte bit clear file 95H,7. O sea, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a leer el bit RB4. Le vamos a poner podemos ponerle una resistencia externa o una resistencia, la interna, la RPU. Obviamente es más eficiente, ahorro espacio, utilizar la RPU interna. Entonces, cuando el switch PV se cierra, esto está en el estado alto, cuando se cierra se va al estado 0. Entonces, de un 1 se va a un 0 cuando presionan el botón. Entonces, nosotros queremos que el micro se espere y continuamente esté leyendo. Entonces, a RB4. Entonces, RB4 pregunta en la caja de preguntas o diamante: ¿es RB4 igual a 1? Sí, siempre está en la lógica 1. Entonces, si es igual a 1, vuélvelo a leer y ahí se va a quedar ciclado en este lazo. Entonces, si no es igual a 1, entonces quiere decir que ya presionaron el botón porque ya se hizo de lógica 0. Entonces ya RB4 es igual a 0 y ahí vemos qué vamos a hacer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer que el WPU sea igual a 0 para habilitar todas las resistencias de los puertos. Y luego hacemos 0 este bit, el bit 7 del option reg, que es el registro opción. Y esta es el bit WPU, es el bit global de todas las resistencias de todos los puertos. Tiene que estar en 0 para que estén activadas. Y luego hacemos un 1, el bit 4 del registro 20D hexadecimal. Este registro 20D, ¿okay?, es el registro que controla todas las resistencias del puerto B, las resistencias de jalón del puerto B. Y entonces, como nada más ocupamos la resistencia del RB4 conectada internamente, estamos haciendo que el bit 4, llamado WPV bit 4, sea igual a 1. Entonces, haz 1 el bit 4 del registro WPV, que acá pues lo pueden ver. Por eso sé que es la dirección 20. Bien. Entonces, con esto ya habilitamos las resistencias y la resistencia individual, por lo tanto, ya no necesitan la resistencia externa. Ya queda internamente conectado. Bien. Entonces, ahora hacemos la instrucción, la que estamos viendo, y es esta. Entonces, probar si el bit es igual a 0. Entonces, BitTest file skip it clear. Prueba el bit 4 de esta fila. Y la 0D, pues, es el puerto B. Es RB4 igual a 0. Y le dice salta si es 0. Si es 0, le dice sí. Entonces, saltas para acá. Si es 0. Y por eso aquí tengo la L, si es 0. Pero si no,
saltas para acá. Entonces, si fijan, esta instrucción tiene dos tipos de saltos dependiendo del resultado. Si R4 es igual a 0, el contador del programa brinca aquí. Si no es 0, el contador del programa brinca a la siguiente instrucción. Por eso en la siguiente instrucción yo pongo la instrucción de un brinco incondicional, go to state. Entonces le dice vete aquí de nuevo. Entonces genera ese lazo que es el que estoy viendo acá. Y el micro se va a dedicar a solamente estar leyendo este botón. Pero ya cuando lo presionen, como no se cumple la condición, se sale. Y entonces aquí yo le puse un NOP, pero ya se salió, entonces ya sabemos que es 0. Obviamente, si no quieren usar el NOP, pues ahí ustedes le pueden poner una instrucción de vete a otra etiqueta. Por ejemplo, vete a la etiqueta X. Entonces, acá en el diagrama de flujo, en el flowchart o diagrama de flujo, le ponen X, go to X, que es una etiqueta. Puede estar en cualquier línea del programa. Eso es cómo funcionan la instrucción bit.test.file SC. ¿Okay? Y es la manera de utilizarla. También se puede utilizar la otra instrucción. Eso lo voy a ver en otro video con otra aplicación. ¿Okay? Es todo.